Bien, entonces tenemos la sección 10.5, las cuales son medidas descriptivas muestrales adicionales. En este caso, nosotros vamos a ver ciertos aspectos de qué tan apropiados son los análisis de correlación que hemos hecho. Sí, las variaciones canónicas son buenos resúmenes de sus respectivos conjuntos de variables. Entonces, las asociaciones entre variables se pueden describir en términos de las variaciones canónicas y sus correlaciones. Es útil tener un resumen de las medidas a medida que las variaciones canónicas representen variaciones en sus respectivos conjuntos. También es útil en ocasiones calcular la proporción de la varianza en un conjunto de variables explicados por las variaciones canónicas del otro conjunto. Entonces, aquí tenemos como dos objetivos, ¿verdad? Primero, ¿será que la variación que nos está dando esos pares de combinaciones lineales representan la variabilidad, la variación de los dos conjuntos? Y la otra pregunta es si la variación que nosotros vemos de uno de los pares representa la variación de las variables en el otro conjunto. Y estas son preguntas para saber si es apropiado el análisis que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, quizá nuestro RO fue bastante alto, ¿verdad? Que hay una correlación del 90%, pero también queremos saber si hay representatividad en la variación de los datos y si la variación de un conjunto realmente representa la variación del otro, y eso nos da también seguridad con respecto a esta herramienta. Entonces, matrices de error de aproximaciones, da las matrices A sombrero y B sombrero definidas en 1027, a las cuales puse aquí, ¿verdad? Aquí dice que son los coeficientes vectores de las variaciones canónicas muestrales, sea A sombrero super I y B sombrero super I, la iésima columna de A sombrero inversa y B sombrero inversa respectivamente, ya que U sombrero es igual a sombrero por X1 y B sombrero es igual a B sombrero por X2, como está acá en 1028. De hecho, podemos escribir, bueno, despejar para X1 y X2, ¿verdad? Ya que la covarianza muestral de U y B es AS12 por B transpuesta. La covarianza muestral de U es AS11 A transpuesta igual a la identidad, y la covarianza muestral de B sombrero es B por S22 B transpuesta igual a la identidad. Bueno, tenemos aquí lo que es S12, ¿verdad? Que era pues despejando de acá, ¿verdad? A inversa por la covarianza, por B inversa transpuesta, ¿no? Y pues ya en términos vectoriales, una representación vectorial de esta forma, ¿no? Ya la se reproduce ahí. De manera similar, tenemos para la matriz de covarianza muestral S11 y S22. Son muy parecidos, ¿verdad? Entonces, ya de que X1 es A sombrero inversa U sombrero y U sombrero tiene covarianza muestral y identidad, las primeras R columnas de A sombrero inversa contienen las covarianzas muestrales de las primeras variaciones canónicas, R variaciones canónicas, U sub I sombrero y de 1 hasta R, ¿verdad? Con sus variables componentes X sub I super 1. Similarmente, las primeras R columnas de B sombrero inversa contienen las covarianzas muestrales B sub I sombrero, que va de 1 hasta I, que va de 1 hasta R, con sus variables. Si solo las primeras R pares canónicas se utilizan, por ejemplo, X tilde 1, entonces aquí vamos a hacer un R, ¿verdad? Y aquí con X2 también llegamos hasta un R, entonces, porque obviamente
estamos escogiendo ahí pues uno de cada grupo, por lo tanto el número aquí tiene que ser igual, ¿verdad? Tiene que haber una correspondencia. Entonces ese 1, 2 se aproxima por la covarianza x tilde, x super 1 tilde y x super 2 tilde. A continuación vemos las matrices de error de las aproximaciones son, bueno, mi matriz de covarianza menos aquello explicado por las primeras R combinaciones lineales del primer conjunto y el resultado de esto, como ya sabemos de que este 1, 1 sería la suma de todo esto, ¿verdad? Esto sería el residual. Nosotros sabemos que la suma de los últimos cada vez es la cola, ¿verdad? Entonces cada vez esta cantidad es más pequeña, a veces solamente el primero podría tener un valor suficiente, ¿verdad? Y los siguientes, pues todos los demás, un valor muy pequeño. Por ejemplo, que a veces con la primera pareja se explica más del 90%. Lo mismo para ese 2,2 y ese 1,2. No es lo mismo para ellos. Los matrices de error de aproximación se pueden interpretar como resúmenes descriptivos de que también las primeras variaciones canónicas muestrales R reproducen las matrices de covarianza muestral. Patrones de entradas grandes en filas o columnas de la aproximación de las matrices de error indican un ajuste pobre en las variables correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que nos daría un ajuste pobre? Bueno, si hay entradas grandes. Y ya vamos a ver algunos casos. Ordinariamente, las primeras R variaciones hacen un mejor trabajo en reproducir los elementos S1, 2, que es S2, 1 transpuesta, que los elementos de S1, 1 o S2, 2. Matemáticamente esto ocurre porque la matriz de residual en el caso anterior está directamente, bueno, en el primer caso está directamente relacionada con las correlaciones canónicas muestrales más pequeñas, P-R. Las matrices residuales asociadas con las aproximaciones a las matrices S1, 1 y S2, 2 dependen solamente en los últimos P-R y Q-R coeficientes. Los elementos en esos vectores pueden ser relativamente grandes y por lo tanto las matrices de los residuales pueden tener entradas grandes. Para observaciones estandarizadas, R sub KL reemplaza EAS sub KL y A sub Z sombrero super K, B sub Z sombrero super L reemplaza a sombrero super K y B sombrero super L. Básicamente ahí solamente se cambia por una subiendo este Z indicando que hemos estandarizado. Bien, entonces aquí calculando las matrices de error de aproximación, en el ejemplo 10.4 obtuvimos las correlaciones económicas entre las variables, dos variables de la cabeza y dos de la pierna para las gallinas blancas Leghorn, empezando con la matriz de correlación muestral. Bueno, la tenemos acá, ¿verdad? Luego calculamos ahí nuestras combinaciones lineales, ¿verdad? Qué tanta correlación hay con ellas. Aquí tenemos una correlación del 63%, y ya el segundo es una correlación apenas debajo del 6%. Está debajo del 6%. Entonces, esa correlación, pues, no se... esta se ve bien, ¿verdad? Esta ya no tanto, ¿verdad? Entonces, primero calculamos, bueno, estas matrices asombrado subzeta inversas y la correspondiente a B, ¿no? Entonces, y luego pues vemos los residuales y vemos de que aquí tenemos residuales pequeños y aquí estos números no son tan pequeños. Entonces, para explicar la covarianza entre las variables cruzadas de cada grupo, nosotros sí tenemos residuales pequeños, pero no así los residuales de la explicación de los elementos dentro de cada uno de los grupos.
Es cierto de que tampoco, bueno, aquí hay un punto 45, es un dato un poco grande. El menor aquí es punto 0,8 y los otros menos punto 2. Punto 0,8 podría estar aceptable, pero los otros son demasiado grandes y aquí pues tenemos un punto 12,7. Los demás podrían estar aceptables como para decir si la variación está representada por estas combinaciones lineales, donde z tilde 1 y z tilde 2 están dados por 10,33 con r igual a 1 y pues estas estimaciones reemplazan a aquellas que no están estandarizadas. Vemos que la primera pareja de variables canónicas efectivamente resume o reproduce las correlaciones dentro de los conjuntos en R12. Sin embargo, la variabilidad, las variaciones individuales no son resúmenes efectivos de la variabilidad muestral en Z1 original y en, Z2, en los conjuntos Z1 y Z2 originales respectivamente. Esto es especialmente cierto para U1. Y aquí veamos, ¿verdad? Aquí, pues como aquí las magnitudes de esos números son sustancialmente mayores a las que están acá y que aquí sí tuvimos números pequeños para todos los casos. Luego vemos proporciones de la varianza muestral explicada. Cuando las observaciones están estandarizadas, la matriz de covarianza muestral S sub KL son las correlaciones de las matrices R sub KL. Los coeficientes canónicos son las filas de las matrices A sub Z sombrero y B sub Z sombrero, y las columnas de sus inversas son las correlaciones muestrales entre las variaciones canónicas y sus variables Específicamente, pues la covarianza muestral de Z super 1 y U sombrero, pues es eh, el inverso de A sub Z sombrero y similar para el otro caso, ¿verdad? Y aquí pues tenemos una representación donde R sub U sub I sombrero Z sub K super 1 y R sub B sub I sombrero Z sub K super 2 son las correlaciones muestrales entre las cantidades con un subíndice. Utilizando 1032 con observaciones estandarizadas, obtenemos que la varianza muestral estandarizada total en el primer conjunto es la traza R11 y pues aquí representando R11 como suma de productos de vectores, ¿verdad? Que al final sale que es P. La varianza muestral estandarizada total en el segundo conjunto nos sale que es Q. Entonces, ya que las correlaciones en los primeros R menor que P columnas de A sub Z sombra inversa y B sub Z sombra inversa involucran solamente las variaciones canónicas muestrales U sub I y B sub I respectivamente, definimos las contribuciones de las primeras variaciones canónicas R de las varianzas muestrales estandarizadas totales. Entonces sería la traza pues hasta un R, ¿verdad? Y sería ese doble sumatorio de los R cuadrados. Similarmente para los elementos del segundo grupo. Las proporciones de las variaciones muestrales estandarizadas totales explicadas por las primeras R variaciones canónicas, entonces se vuelve lo siguiente. Bueno, nuestra proporción de la explicación de la varianza muestral estandarizada total explicado del primer conjunto por los U sub I, pues es igual a, bueno, esa traza entre P, ¿verdad? Que habíamos dicho que la traza de R sub W1 es P, y aquí tenemos en 1037 una expresión para poder obtener la proporción de la varianza explicada y para la varianza explicada para el segundo conjunto. Pues medidas descriptivas proveen alguna indicación de que también las variaciones canónicas representan sus conjuntos respectivos. Ellos proveen unas descripciones de un solo número para los errores de matrices. En particular, pues
aquí tenemos ciertas igualdades según 1036 y 1037 al trabajar esta ecuación y estas dos ecuaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Calculando las proporciones de la varianza muestral explicada por variaciones canónicas. Considere el trabajo de, eh, considere los datos de características de trabajo o características laborales y satisfacción laboral que discutimos en el ejemplo de día 5, utilizando la tabla de los coeficientes de correlación muestral presentados en ese ejemplo. Encontramos, bueno, calculamos aquí los R cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí vamos hasta 5 y aquí vamos hasta 7. Realmente aquí se ven todos, ¿verdad? Aquí se ven todos, punto 58 y punto 37. La primera variación canónica, uso uno sombrero de las características laborales, son responsables de explicar un 58% de la varianza muestral total del conjunto. La primera variación canónica muestral de uno sombrero de la satisfacción laboral explica el 37% de la varianza muestral total del conjunto. Podríamos entonces inferir que uso 1 es un mejor representante de su conjunto que B sub 1. U sub 1 representa a su grupo, ¿verdad? Y B sub 1 representa a su grupo, pero U sub 1 hace un mejor trabajo representando a su conjunto. Pues se puede ver que también U sub 1 y S sub 1 reproducen las matrices de correlación y R11 y R22, y aquí está una fuente. Bueno, y pasamos entonces a la última sección, día 6, inferencias de muestrales grandes. Entonces, en este capítulo, en esta sección, la pregunta que nos hacemos es si el estudio que hemos hecho es válido. Entonces, inicia por algo interesante, que si la matriz de covarianzas entre los conjuntos 1 y 2, sigma 1, 2 es igual a 0, entonces A transpuesta X1 y B transpuesta X2 tienen covarianza A transpuesta sigma sub 1, 2 por B igual a 0 para todos los vectores A y B. En consecuencia, todas las correlaciones canónicas deben ser 0 y no hay ningún punto en buscar análisis de correlación canónica. El siguiente resultado nos da una forma de probar si sigma 1, 2 es igual a 0 para muestras grandes. Entonces, aquí estamos viendo, para empezar, ¿verdad? Tiene sentido ocupar análisis de correlación canónica. Después, nuestras otras preguntas serán, bueno, ¿será la primera pareja que obtenemos válida? ¿Será la segunda pareja válida? Y así sucesivamente. Pero ahorita estamos hablando con respecto a si será válido hacer el análisis, porque si en una prueba de hipótesis simplemente no podemos rechazar el hecho de que sigma 1, 2 sea igual a 0, entonces probablemente no hay ningún caso para poder decir, bueno, vale la pena ver esta herramienta. Entonces ponemos aquí sub j, que sería ahí un vector particionado, ¿verdad? XJ1, XJ2, que es una muestra aleatoria de una población normal mu sigma, con sigma mostrado de esta forma, una matriz particionada también. Entonces, la prueba de razón de verosimilitud, pues hipótesis nula, que es que sigma 1, 2 es igual a 0 versus a que sea distinto de la matriz 0, se rechaza h sub 0 para valores grandes de este estadístico.
Entonces, y aquí tenemos también particionado la covarianza muestral. Esta es la estimación insesgada de sigma. Para un n grande, la prueba estadística es aproximadamente distribuida como una variable aleatoria chi cuadrado con p por q grados de libertad. La estadística de razón de verosimilitud compara las varianzas generalizadas muestrales bajo h sub 0. Específicamente, pues, determinante S11 por determinante S22, con la varianza generalizada no restringida determinante S. Poirot sugiere reemplazar el factor multiplicativo n en el estadístico de razón de verosimilitud con el factor n-1 menos un medio de p más q más 1 para mejorar la aproximación chi cuadrado a la distribución muestral de menos 2 logaritmo de lambda. Así, para n y n menos p más q grandes tenemos que rechazamos h sub 0, que sigma 1, 2 igual a 0, y esto implicaría de que todos los eigenvalores, todas las correlaciones de estas posibles combinaciones lineales serían igual a 0, a un nivel de significancia alta, y este estadístico es mayor que h cuadrado eh, a un nivel alfa. Si la hipótesis nula h sub 0, que es sigma 1, 2 igual a 0, se rechaza, entonces es natural examinar la significancia de las correlaciones canónicas individuales, ya que las correlaciones canónicas están ordenadas de mayor a menor. Podemos empezar asumiendo de que la primera correlación canónica es distinta de 0 y que las otras menos una correlaciones canónicas son 0. Si esta hipótesis es rechazada, asumimos que las primeras eh, dos correlaciones canónicas son distintas de 0, pero las otras p menos 2 son 0 y así. Entonces, esto implica la secuencia de hipótesis siguiente, ¿verdad? Entonces, nuestro k-ésima hipótesis es que las primeras k y en valores son distintos de 0 y que los demás son ceros, versus que a partir de K-1, K-1 sean distintos de 0. Vamos a ver, la hipótesis alternativa, PSV, al que al menos uno sea distinto de 0, sería para la alternativa, ¿verdad? La nula sería de que los primeros K sean distintos de 0, pero que los demás son ceros. Y la nula sería que hay alguno aquí que es distinto de 0. Pero como van en orden descendente, pues realmente es equivalente a decir que rho estrella más 1 que sea distinto de 0. Eso es lo que al final estaban buscando. Bartlett ha indicado de que la academia hipótesis se puede probar por el criterio de razón de verosimilitud. Específicamente rechazamos h sub 0 super k a un nivel de significancia alfa con esta comparación, con esta desigualdad. Entonces, indicamos de que la prueba estadística en viejo ensayuno involucra un productorio de 1 menos los rho sub i estrella cuadrado sombrero. El residual, después de los primeros K, correlaciones canónicas muestrales, tienen que ser removidos de un criterio total. Lambda sub 2 entre n igual a este productorio. Si los miembros de la secuencia h sub 0, h sub 0 super 1, h sub 0 super 2 y así se prueban uno a la vez hasta que h sub 0 super k no se rechaza por algún k, el nivel de significancia global no es alfa y de hecho podría ser difícil de determinar. Otro efecto de ese procedimiento es la tendencia que induce a concluir de que la hipótesis nula es correcta simplemente porque no se ha rechazado. Para resumir, la prueba global de significancia en el resultado 10.3 es útil para datos normales multivariados. La secuencia de pruebas implicada por la
los procedimientos anteriores deberían ser interpretados con cuidado y quizás deberían ser considerados como guías, eh, guías, pues, ¿cuál sería la palabra? Generales o, ¿cómo se dice? Pues, que es un indicador que no es tan formal, que es un poco informal, para seleccionar el número de variaciones canónicas importantes. Ejemplo 18, probando la significancia de las correlaciones canónicas para los datos de satisfacción del trabajo. Las pruebas de significancia de las correlaciones canónicas que se exhiben por las características de laborales versus satisfacción laboral de los datos se introdujeron en el ejemplo 15. Todas las pruebas estadísticas de interés inmediato se resumen en la tabla de la siguiente página. Del ejemplo 15 tenemos que n es igual a 784, 5 características p igual a 5 para el primer grupo, 7 características para el segundo grupo, q igual a 7 y los eigenvalores, ¿verdad? Rho 1 estrella sombrero, punto 55, el otro punto 23, el otro punto 12, el otro punto 08 y el último punto 05. Entonces, de aquí, pues, viendo primero al Rho, que es punto 55, nosotros pensaríamos primero que rechazaríamos la hipótesis de que la matriz de covarianza es igual a cero. También rechazaríamos la hipótesis de que Rho sub 1, esto de sombrero, es igual a cero. Eh, Incluso parece que rechazaríamos que el segundo eigenvalor sea cero. Quizá el tercero, quizá ahí ya no podríamos rechazar que sea cero. Pero ya vamos a ver los resultados. O sea, aquí nada más viendo a estos números y pues más o menos adivinando qué es lo que puede pasar, asumiendo que los datos son normales multivariados, encontramos que los primeros dos relaciones canónicas, R1 estrella y R2 estrella, aparecen de que son distintos de cero, a pesar de que con una tamaño de muestral bastante grande, pequeñas desviaciones de cero nos mostrarían como estadísticamente significantes. Desde un punto de vista práctico, la segunda y las subsecuentes correlaciones canónicas muestrales se pueden ignorar, ya que uno, son razonablemente pequeñas magnitud y dos, las variaciones canónicas correspondientes explican muy poco de la variación muestral en la variable, en los conjuntos de las variables x1 y x2. Entonces, la teoría de distribución asociada con las correlaciones canónicas muestrales y las variaciones canónicas muestrales son muy complejas. Aparte de las situaciones cuando P y Q son iguales a 1. Incluso en el caso nulo, ¿verdad? Donde sí más 1, 2 es igual a 0. Pues aquí hay bibliografía para ver el tema de las distribuciones. Pero bueno, aquí están ya los datos, ¿verdad? Vamos a ver, view. Bueno, aquí están los datos. Aquí están los resultados de satisfacción laboral, características laborales, ¿verdad? Nuestra hipótesis nula de que la matriz de covarianza es igual a cero. Entonces, el estadístico nos da 340.1 y pues a ese nivel de significancia tenemos 57. Rechazamos esta hipótesis de que todos los Rho sub i estrellas sean iguales a cero, porque esas dos proposiciones son equivalentes, ¿verdad? Si Rho sub 1, 2 es igual a cero, entonces todos los Rho son iguales a cero. Si todos los Rho son iguales a cero, entonces S es igual a cero. Entonces, lo que nos dice esta primera
resultado es de que, ok, sí, puedes ocupar el método de análisis canónico de correlación. En el segundo, probamos de que rho sub 1 sea distinto de cero versus que los demás sean iguales a cero. Rechazamos h sub 0, es decir, de que hay alguno acá que probablemente es distinto de cero. Con esto, básicamente demostramos que R sub 1 es distinto de cero. Y con este segundo, mostramos que R sub 2 es distinto de cero. Y en el tercero, pues, ya con las estadísticas, 18.2 no es mayor a 30.58, así que no rechazamos la hipótesis nula, lo cual no hay un sustento estadístico que nos pueda decir que R sub 3 es distinto de cero. Entonces, lo que nos dice todo este resultado es de que, ok, primero que puedo hacer el análisis, que R sub 1 va a ser distinto de cero. Este otro que R sub 2 es distinto de cero. Pero con este 3 ya no tenemos garantía de que R sub 3 sea igual a cero. Y por lo tanto, pues lo que nos está diciendo es que solo los primeros dos eigenvalores podrían ser los importantes y por lo tanto solamente dos parejas, ¿verdad? Y quedarse ahí. Bien, vamos a... Ok, ya estamos como antes. Bueno, entonces esta es la sección 10.6. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hoy. No de mi parte, licenciado. Ok, muy bien. Entonces ya estamos listos con los contenidos correspondientes para el examen.